meditando y reflexionando sobre este tema tan importante que la palabra del Señor nos habla. Toda la Biblia es importante para nuestra vida, para nuestro caminar aquí en la tierra, y nos ha dejado ejemplo el Señor y nos ha dejado este manual de vida para que nosotros la leamos y podamos ser, como decíamos hoy, hacedores de esta verdad de Dios. Y vamos a estar mirando sobre los juramentos, este punto que encontramos allí en la Confesión de Fe de Westminster de 1689, esta confesión que nosotros como iglesia nos hemos tomado como nuestra confesión de fe, porque allí habla verdades que encontramos en las Escrituras. Y vamos a mirar esta parte donde habla de los juramentos. Y dice allí la confesión de fe: un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en la cual la persona que jura con verdad, justicia y juicio solemnemente pone a Dios como testigo de lo que jura, y para que le juzgue conforme a la verdad o falsedad de lo que jura. Los hombres solo deben jurar por el nombre de Dios, y al hacerlo han de usarlo con todo temor santo y reverencia. Por lo tanto, jurar vana o temerariamente por este nombre glorioso y temible, o simplemente jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe reprobarse delante de Dios. Es mejor, hermano, no jurar si no somos capaces de cumplir nuestro juramento. También dice la confesión de fe: sin embargo, en asuntos de peso y de importancia para confirmación de la verdad y para poner fin totalmente una contienda o discusión, la palabra de Dios justifica el juramento. Por eso, cuando una autoridad legítima exija un juramento lícito en tales casos, el juramento debe hacerse. Todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne como es el juramento en el nombre de Dios, y no afirmar en el mismo nada sino solo lo que sepa que es verdad, porque por juramentos imprudentes, falsos y vanos se provoca al Señor, y por ese falso juramento es que la tierra está gimiendo, porque no cumplieron el pacto y el juramento delante de Dios, nuestros antepasados, y por eso la tierra está en maldición. Y todo aquella persona, creación, todo está bajo maldición. Por no cumplir los votos, un juramento es un voto, por no cumplir aquellas palabras que Dios le pidió a nuestros antepasados, como es la primera creación, Adán y Eva, de cumplir con todo lo que Dios le había mandado, y ellos dijeron sí, pero vemos nosotros que no fue así. Desobedecieron ese pacto que había entre Dios y la creación, y por ende la tierra está maldita, la tierra está gimiendo, justamente por no cumplir ese voto con el Señor. En Levíticos 19, versículo 12, hay una orden del Señor, hay un mandato de Dios allí. Levítico 19, versículo 12, dice la palabra del Señor: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo el Señor. El Señor da una orden, un mandato allí, de no jurar falsamente por su nombre, o de lo contrario profanaríamos el nombre de Dios.
Y el Señor dice, yo el Señor. En la Reina Valera dice, yo Jehová. Podemos observar, hermano, que este mandamiento tiene un sentido profundo en nuestra vida espiritual y moral, ya que prohíbe el juramento falso. Dios nos enseña a través de su palabra de que no se debe de usar su nombre falsamente, mentir o engañar. Dios había dado orden a los judíos de jurar por su nombre. Encontramos pasajes como Deuteronomio capítulo 10, versículo 20, donde Dios le dice al pueblo judío, temerás al Señor tu Dios, Deuteronomio 10, 20, temerás al Señor tu Dios, le servirás, te allegarás a Él y solo en su nombre jurarás. Porque jurar en el nombre del Señor era invocar su autoridad como testigo, pero hacerlo falsamente era y es pecado grave, hermano. Jurar por el nombre de Dios y hacerlo falsamente es pecado. Era profanar el nombre del Señor, usando el nombre del Señor de manera engañosa o irresponsable. Eso es pecado. Es tratarlo como algo común, sin respeto. Es no tenerle temor, no tener respeto hacia Dios. Dios es santo y verdadero. Él dice, yo el Señor, dice al final del pasaje, yo Jehová, dice la Reina Valera. Está afirmando su autoridad y recordándonos que Él es justo, santo y veraz. Por lo tanto, sus hijos, nosotros, aquellos que nos consideramos hijos de Dios, debemos reflejar esa verdad que está revelada en su palabra. Por eso decimos, no solamente a oidores de la palabra, sino hacedores de la verdad de Dios. Aunque hoy no siempre hacemos juramentos formales, este principio sigue vigente. Hoy ya no se hace ese juramento formal. Ya ni siquiera nuestras autoridades gobernantes hacen juramento como se hacía al principio. Y si lo hacen, juran por cualquier otra cosa, menos por el nombre de Dios, menos por la palabra de Dios. Porque en lo íntimo de su corazón saben que no van a cumplir con sus juramentos. Hablamos hoy antes de la reunión de que los médicos juran no quitar la vida, sino ayudar para que las mamás o los papás tengan vida, den vida, ayudar para que tenga vida. Y ellos no cumplen con ese juramento tampoco. Por eso las autoridades, los profesionales, muchos y cualquier persona hoy en día no cumple con los juramentos o los votos que hace. Por lo tanto, todos vivimos en pecado, porque no cumplimos con nuestras palabras. Y eso es pecado delante de Dios. En Números, el libro de Números 32, dice el Señor, cuando alguno hiciere voto al Señor o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Allí hablando del matrimonio, al pueblo de los judíos, jurar solemnemente, como se dice cuando uno se casa, juro solemnemente amarla, respetarla en la salud, en la enfermedad. Y si decimos que sí, nuestro sí debe ser sí. Cumplimos con nuestro voto, porque nuestra alma queda ligado a ese voto. O de lo contrario, no solo una persona, ya sea la mujer o el hombre, sufrirá las consecuencias de no cumplir con el voto delante de Dios, sino que ambos, los dos, sufrirán las consecuencias. Cuando hay un divorcio,
cuando hay una desunión de ese voto que se ha jurado delante de Dios, que se ha hecho delante de Dios. Porque hemos dicho sí, ya sea para casarnos o unir nuestra alma, nuestro espíritu con la otra persona, es decir, ser una sola carne, como manda la palabra. Y si nosotros rompemos ese juramento, ese voto, no, al menos que uno muera, ¿no? Queda desligado de ese voto, de ese juramento. Pero mientras vivan los dos, hay un juramento, hay un voto que se ha hecho delante de Dios. Y tristemente esto se está yendo cada vez más de picada hacia la condenación, porque vemos que no todos están y no están cumpliendo con los votos que han hecho delante de Dios, con los juramentos que han hecho. Jesús dijo que si en un matrimonio, por ejemplo, si soy casado y tan solo miro a una mujer con ojos deseables, ya estoy pecando, ya en ese momento estoy rompiendo ese voto que he hecho delante de Dios. Por eso cuando Cristo nos enseña en Mateo 5, que vamos a mirar más adelante, Jesús está hablando al corazón, porque es allí donde está el pecado, es allí de donde nace la maldad. Y es allí donde tenemos que cuidar y guardar nuestro corazón, nuestro voto delante de Dios. Por lo tanto, en el matrimonio, cuando uno se une a la otra persona, jura solemnemente amarla, respetarla o amarle y respetarle. Pero sin embargo, pasan los años y ese juramento se va deteriorando, se va cayendo en picada. Y el Señor dice, no, debes cumplir con tu juramento, debes cumplir con tu voto, o de lo contrario estás cometiendo pecado. Entonces, hermanos, debemos ser personas de palabras, personas honestas, no usar el nombre de Dios a la ligera, no para bromas, ni siquiera para engaño, usar el nombre de Dios, jurando, te juro por Dios, te juro por esto, por lo otro. Debemos de vivir de manera que honre el carácter de nuestro Dios. Deuteronomio capítulo 23, versículo 21 al 22, nos dice allí la palabra. Deuteronomio 23, 21 al 22. Si hacemos voto al Señor, no tardemos en cumplir, o de lo contrario sería pecado. Mas si nos abstenemos de hacer promesas, no habremos pecado contra Dios. Por eso decía al comienzo, es mejor no jurar que hacer condenado. Jesús dijo Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37, enseñando allí sobre los juramentos. Mateo 5, del versículo 33 en adelante, Jesús está enseñando y allí está profundizando el verdadero sentido de la ley y los profetas. Jesús le dice, han oído que se les dijo en la antigüedad, no jurarás falsamente o no perjurarás, sino que cumplirás tus juramentos al Señor. Pero yo les digo, dice Jesús, el Señor, nuestro Señor y Salvador, nos dice allí, yo les digo, no juréis de ninguna manera, sino que sea vuestro hablar sí, sí, o no, no. Dice el Señor allí, y lo que es de más de esto procede de mal. Esto va más allá, hermano, de lo externo de la ley. Los judíos a toda costa querían evitar jurar por el nombre de Dios, ya que no cumplían con sus juramentos. Entonces ellos comenzaron a jurar por otras cosas. Comenzaron a jurar por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, por sus cabezas. Y Jesús le dice, no juren por el cielo porque es el trono de Dios. No juren por la tierra porque es estrado de los pies de Dios.
No juren por Jerusalén, porque es la casa del gran rey. No juren por su cabeza, porque ni siquiera pueden hacer blanco un cabello de su cabeza. Aunque nos tiñamos, no, yo no me tiño, pero no podemos cambiar delante de Dios nuestro cabello. Ni siquiera sabemos cuando se nos cae un cabello, y vaya que se me está cayendo. Pero no sabemos, hermano. Solo Dios sabe. Por lo tanto, ¿por qué jurar por alguna de estas cosas? Pero estos judíos habían cambiado el mandato de Dios por otras cosas, porque no cumplían con sus juramentos, porque no hacían estrictamente lo que Dios les mandó a hacer. Ellos habían creado niveles de juramento para evitar profanar el nombre de Dios, evitar profanar directamente el nombre del Señor. Pero igual lo hacían, hermano. Jesucristo corrige esto y dice que tu sí sea sí, tu no sea no. Porque todo juramento involucra a Dios, aunque no le nombremos a Dios. Todo juramento le involucra a Él. El problema no es solo el jurar. El problema es encubrir la verdad con un juramento. Y si juramos por cualquier otra cosa, estamos encubriendo la verdad que no vamos a cumplir. El juramento que hicimos. Escuchamos a veces de nuestras autoridades, juro por tal o cual cosa. Y saben que no pueden jurar por la palabra o por Dios porque no cumplirán. Entonces buscan otros niveles de juramento. Pero de igual manera están profanando delante de Dios el nombre del Señor. Una persona íntegra no necesita, hermano, juramento para ser creída. Una persona no necesita andar jurando para que alguien lo crea. Basta con vivir la verdad. Es la evidencia de que uno realmente vive en integridad, ama a Dios y obedece y teme al Señor. Así que Jesús habla directamente al corazón, diciendo que tus palabras sean sí o que tus palabras sean no. Hablar siempre con verdad y vivir en la verdad, sin adornos o manipulación. No usar a Dios como respaldo para dar paso a una mentira, porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Muchos, hermanos, usan el nombre de Dios falsamente, manipulando a la gente. Pero Dios no tendrá por inocente a ese culpable que usa el nombre de Dios, hermano, porque el nombre de Dios es santo, es verdad, es puro. Jesucristo no prohíbe necesariamente todo juramento en sentido absoluto. En contextos legales, los juramentos eran permitidos y aún son permitidos. Dios hace juramento. Dios ha jurado. En Hebreos capítulo 6, versículo 13 encontramos que la palabra nos dice, pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor que él, juró por sí mismo. Por supuesto, Dios no es como nosotros. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sus palabras son sí y amén. Él cumple sus promesas. Por eso, hermano, nosotros no hacemos votos o promesas o pacto con Dios. Nosotros no hacemos pacto. Esa es una falsa enseñanza de muchos líderes religiosos. Nosotros no hacemos pacto con Dios. Dios ha hecho pacto desde el principio con el hombre, con su creación. Porque Él es el único que puede cumplir. Nosotros no vamos a cumplir. Por lo tanto, nosotros no hacemos pacto con Dios. Nosotros solamente vivimos vidas rendidas a Él, vidas en obediencia. Y aún así muchas veces desobedecemos a Dios. Aún así muchas veces pecamos contra el nombre de Dios, pecamos contra el cielo y contra Dios. El punto aquí no es ser legalista, sino moral. No se trata de algo legalista o de algo que
que muchos pueden llamar, no, eres legalista. No, no se trata de eso, se trata de vivir una vida moral bien delante de Dios. Va mucho más allá inclusive de lo moral. Se trata de un asunto espiritual, de nuestra relación con Dios y con los que nos rodean. Entonces, el punto aquí no es legalista, sino moral. Es decir, no dependamos de juramentos para parecer veraces, sino que seamos veraces siempre. No jures falsamente. Jesús dijo, vives de tal manera que no necesitas andar jurando. La verdad debe ser parte del carácter de cada creyente, de cada persona que dice ser creyente, de cada persona que dice ser cristiano. La verdad debe ser parte del carácter de su vida, de su carácter, no una excepción bajo juramento. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 12, encontramos algo similar a lo que Jesús enseñó en Mateo 5. Santiago 5:12 dice allí, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, no por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigas en condenación. Si nosotros no cumplimos nuestras palabras, caemos en condenación. Estamos condenados, estamos atados a nuestras palabras. Está ligada nuestra alma a nuestras palabras. Tanto Santiago como Jesús enseñan lo mismo. No depender de juramentos, hablar con verdad siempre, evitando cualquier forma de engaños. La integridad en las palabras es central en la vida del cristiano. No se trata solo de ética social, sino de algo espiritual. Va mucho más allá y a eso es lo que Jesús profundizó allí en Mateo 5. Va mucho más allá de nuestras palabras. Jesús hablando al corazón allí, a nuestra vida, porque no se trata solo de una ética social, sino se trata de algo espiritual. El uso irresponsable de las palabras pueden traer juicio. Dios toma en serio cómo usamos nuestras palabras y cuánto más cómo usamos su palabra, que es verdad. Si la usamos mal, estamos siendo condenados y acarreamos a multitudes a esa condenación. Al menos que Dios los saque a esas personas de ese lugar o de esa falsa enseñanza o falsa doctrina o como se quiera llamar. El uso irresponsable de las palabras pueden traer juicio. Dios toma muy en serio nuestras palabras. Por eso Dios le dice, jurá por el nombre de Dios. Pero si jurás por mi nombre, cumple tu voto, cumple tu promesa hasta el último día, hasta el último aliento de vida aquí en la tierra. Cumple tus palabras. O de lo contrario, vives en pecado y el pecado trae condenación, la muerte, y no solo muerte física, sino muerte eterna. Entonces, hermanos, Dios toma en serio nuestras palabras y cuánto más su palabra. Si decimos creer en Dios, debemos de tener una fe práctica, que nos habla justamente también el libro de Santiago. Una fe con obras. En toda nuestra manera de vivir, palabras y hechos, no solo creer, sino vivir correctamente. No solo decir, sino actuar con verdad. Un cristiano transformado, un cristiano nacido de nuevo, se refleja no solo en su hablar, sino también en su andar. Su vida refleja que verdaderamente ha nacido de nuevo. Habla con cordura y hace lo que es correcto.
sin dañar a la otra persona, sin manipular a la otra persona. Dice la verdad y vive en la verdad. No usa sus palabras para engañar a otro y mucho menos usa la palabra de Dios para manipular a otra persona. Dice la verdad. No exagera. No habla con doble intención. Solo habla verdad, verdad clara. Dice sí y dice no. Y se queda allí. Evitemos esas frases, te juro por Dios, para querer convencer a la otra persona. Si te creyó bien y si no, tus palabras tarde o temprano saldrá a la luz. Si tus palabras fueron verdad, saldrá a la luz. Y la verdad siempre triunfa sobre la mentira. La luz siempre sobre la oscuridad. Por lo tanto, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Porque todo lo que es de más de esto, dijo Jesús, procede del mal, de pecado. Debemos decir la verdad, aunque tarde para ser creída, pero saldrá a la luz en su debido tiempo. No prometamos algo si no estamos seguros de que vamos a cumplir. Seamos conocidos, hermanos, como alguien en quien se pueda confiar, que no adorna la verdad, ni de sus palabras, ni mucho menos la verdad de Dios, la palabra de Dios, sino que siempre dice y vive la verdad. No anda jurando, mucho menos jurando falsamente, sino dice sí y dice no, porque todo lo demás es pecado. Que el Señor nos ayude, hermano, a que podamos vivir en temor, en reverencia y saber de que Dios no tendrá por inocente al culpable. Que el Señor nos ayude a cumplir nuestros votos, a cumplir nuestras palabras. Y toqué un poquito allí sobre el matrimonio porque es donde vemos que se está deteriorando cada vez más eso, hermano. Se juran delante de Dios, delante de un altar, amarse, respetarse, cuidarse en la salud, en la enfermedad. Pasan los años y ya se empiezan a odiar, problemas aquí, problemas allá, y eso le va separando, le va dividiendo. No se unen para enfrentar el problema. No se unen para enfrentar y para luchar juntos como algo unido que Dios ha unido, sino que se van separando, van viviendo cada vez más en tiniebla, en pecado, y no están cumpliendo lo que han jurado delante de Dios. Que el Señor nos ayude a nosotros, a mí como esposo, a mi esposa como esposa, de cumplir con ese voto y ese juramento, y a cada matrimonio ese voto que hemos hecho delante de Dios. Porque si nosotros rompemos ese voto delante de Dios o ese juramento delante de Dios, ¿qué podemos esperar de aquellos que no le tienen a Cristo o a Dios en su corazón, hermano? Nosotros debemos ser luz y sal en esta tierra, dijo el Señor Jesús. Que nuestro sí sea sí y cumplamos con esa palabra y nuestro no sea no. Pero que podamos ser ejemplo con nuestras palabras y con nuestros hechos delante de Dios. Seamos hacedores de la verdad de Dios. Aunque el mundo se vaya en picada, nosotros debemos de ser ese puntal que se va levantando. Y no por nuestras fuerzas, sino porque Cristo es el centro de nuestra vida y de la iglesia. Amén, hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por estos consejos que nos has dejado plasmado en tu verdad. Tu palabra siempre es la misma, ayer y hoy y por los siglos.